Bien, comenzamos la clase. Piensen ustedes que estamos comenzamos el tema 2, que en realidad era el tema 3 de la planificación original, está relacionado con el problema de interpolación. Bien, de ahí básicamente nosotros pasamos al problema de interpolación general, que depende de algo tan simple como lo siguiente. Yo tengo una función. Puede ser que la naturaleza de esta función sea muy compleja o simplemente lo que tengo es una serie formal. Recuerden que por serie formal, entre comillas, lo que quiero decir es que tienes datos experimentales. Pensemos en Taylor, ¿verdad? Lo que hago en un punto, estoy midiendo el valor de la función, su derivada, la segunda derivada, o en este caso, que es mucho más simple, que yo puedo hacer mediciones en distintos puntos de la trayectoria de un módulo. ¿Bien? O bien, se refiere a los datos de una experimental, de una función que desde el punto de vista, digamos, analógico, pues tiene una estructura como aquella que hemos visto tantas veces, de la exponencial por el seno más el coseno, no sé qué, claro. Todo esto, desde el punto de vista analítico nuestro, parece muy bien. Otra cosa es simularlo con el ordenador. ¿Bien? Otra cosa es graficarlo. La gráfica que nosotros vemos en un ordenador o en una calculadora de una función, en realidad no es la función. Lo que se hace es trazar el polinomio de interpolación lineal uniendo dos puntos que estén muy cercanos con el segmento de recta. Bien, y eso es lo que hace. Nos parece, mira la exponencial. No, en realidad no estás viendo la exponencial. ¿Qué sucede? Que si esos dos puntos están suficientemente cerca, entonces engañamos al ojo humano y nos da la impresión de continuidad, de que vemos esa estructura de esa manera. Pero en realidad eso no es lo que sucede en la pantalla. Y nosotros nos dedicamos a este tipo de cosas. Entonces, el problema básico de interpolación es que yo tengo los valores, ya sea desde el punto de vista experimental, porque no conozco quién es la función, o simplemente es una función cuya naturaleza es compleja. Bien, y me interesa construir un polinomio. ¿Un polinomio por qué? Porque los polinomios, los cocientes de polinomios son las funciones más generales que puedo evaluar directamente en el ordenador, ¿verdad? Así que entonces lo que me interesa es un polinomio. Quizás lo que tengo es un proceso, son datos de un proceso periódico, algo de una rueda o un mecanismo que coloca la tapa a unas botellas, o que es un martillo neumático, pom, y claro, esto cuando yo lo desarrollo en el tiempo, lo que está sucediendo es una función periódica, o sea, estoy repitiendo una misma acción. Así que sea cual sea, pues puede ser que a mí me interese, entonces, en el caso de periodicidad, hacer una interpolación trigonométrica. Bien, ¿por qué? Porque son funciones que son periódicas, yo puedo redactar el periodo, y en el caso de los polinomios no son periódicas. No puedo redactar el periodo. Bien, son básicamente los dos casos esenciales de interpolación que tenemos aquí en la transparencia, marcados en amarillo. Nos centramos fundamentalmente en este caso, en el caso simplemente que coincidiera, ¿verdad? Al final esto, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, no es más que si tengo un conjunto de funciones que pueden ser exponenciales, polinomios, funciones trigonométricas, pues un polinomio es una combinación, un polinomio generalizado es una combinación lineal de estas funciones. Entonces, tengo ese polinomio generalizado, como estamos viendo en la transparencia que ya conocía. Mi problema es determinar quiénes son estos coeficientes. Como estos polinomios generalizados tienen que coincidir con el valor de la función del punto, en realidad lo que tengo es un sistema lineal de ecuaciones cuya matriz del sistema es esta que me aparece arriba, ¿bien? Y cuyo determinante es este que está aquí. Si el determinante es distinto de cero, el problema tiene solución.
Esto es el mismísimo Cramer. El Cramer se ha reescrito de manera que esa función aproximante phi me aparezca como los valores de la función por unas ciertas funciones que son lo que llamamos, en el caso de Lagrange, los polinomios de Lagrange o los polinomios de interpolación del MIT o los de Goncharov, en el caso de Goncharov, que no llegaremos a ver en la clase de hoy, que son estos phi que aparecen aquí. ¿Qué especial tienen estos phi? Pues esta propiedad número 1 que aparece marcada en amarilla debajo es lo que los caracteriza, que si i es igual a j valen 1 y en otro caso valen 0. Es decir, que de todos estos factores que aparecen aquí, de todos estos valores que aparecen aquí, en el caso de los xy, solo vale uno de ellos que es 1 y los demás son 0. Bien. Ya habíamos visto aquí qué sucede con el tema de interpolación. Voy acercándome a los gráficos como este que está aquí, ¿verdad? Tengo entonces la función que me aparece en azul y luego en distintos colores me aparecen los polinomios de interpolación. Bien, polinomios de interpolación que aquí están interpolando en cada uno de estos puntos que aparecen en negro. Bien, puntos que aparecen en negro y que de alguna manera tienden a la función. La primera cosa que nos vamos a ocupar en la clase de hoy es algo que tiene que ver, porque aquí estoy mezclando cosas de teoría de aproximación con cosas de análisis numérico. Yo le decía que trabajamos para análisis numérico y no es que ahí hay una frontera clara que yo digo, no, esto es lo mío y esto no es lo mío. Bien, no hay una frontera clara. Ustedes pueden ver trabajos míos donde hay cosas más cercanos a la matemática numérica y otras más cercanos al análisis, concretamente al análisis funcional, porque estamos en ese punto intermedio que es la teoría de aproximación. Recuerden ustedes que yo les mostraba la teoría de aproximación y decía, bueno, heredamos resultados del análisis funcional entendido en un sentido amplio, donde hay cosas de variable compleja, hay cosas de análisis real, hay cosas de análisis funcional propiamente dicho, hay cosas de ecuaciones diferenciales. En ese compendio lo hemos metido todo. Estamos en la teoría de aproximación y aunque pueden haber varias interpretaciones, en esta sesión de los seminarios hemos visto este año muchas aplicaciones, muchas aplicaciones del tipo de electrostática y de cosas físicas que sabemos que le gustan mucho a nuestro querido Milanés por su origen físico y este tipo de cosas, y quizás menos hemos insistido en las aplicaciones a la matemática numérica. Pero este es el entorno natural de la teoría de aproximación y los polinomios ortogonales forman una parte de este conocimiento. Bien, aquí claramente tenemos en azul la función en este gráfico y luego los polinomios de Lagrange. Los polinomios de Lagrange, recuerden que son cuya combinación lineal vamos a poner los polinomios, la aproximación, porque en realidad la interpolación lo que hace es que se acerque a los valores de la función, ¿verdad? Teníamos una fórmula y sabemos que además en esto hay un problema, que es el problema de que usamos el ordenador y hay errores propios de utilizar el ordenador. Bien, eso ya lo vimos en la clase anterior, solo quiero que recuerden, porque nos va a ser útil, esta fórmula número 3. Esta fórmula número 3 me dice que la función menos el polinomio de interpolación en los puntos de una determinada tabla, pues es menor o igual que m, donde el mn1 es el supremo. Y fíjense cómo esto depende de la función en cuestión. ¿Bien? Es el supremo de la derivada n más 1 de la función de la derivada. O sea, que tiene que ser derivable la función. ¿Bien? En principio, para uno hacer interpolación no hace falta que la función sea derivable. Bien, no hace falta que la función sea derivable. Pero
Los buenos resultados los tenemos cuando la función es derivable. Y eso va a quedar muy claro en los teoremas de convergencia que vamos a ver en la clase de hoy. Pero bueno, quería recordar este 3 porque lo vamos a utilizar, perdón, lo vamos a utilizar. O sea, esto es muy parecido a como se halla el resto de Taylor. Recuerden ustedes que básicamente es una aplicación de la regla de Bernoulli-Doppler, ¿verdad? Que f en x menos l en x es menor que el supremo, la norma uniforme de la derivada en el intervalo a, b entre n más 1 factorial. Y luego me aparece el polinomio que se anula, mónico, que se anula en, perdón, en los puntos de interpolación, este que tengo aquí, ¿verdad? Este que tengo aquí, y que es la razón por la cual nosotros decimos, bueno, si tenemos la libertad de elegir los nodos de interpolación adecuados, si tenemos esa oportunidad, pues podemos elegirlo como los ceros de Chebyshev. Bien, los ceros de Chebyshev y de los polinomios de Chebyshev, perdón, el menos 1, 1, en el caso que sea menos 1, 1, en el intervalo que sea, y eso me va a minimizar el norma uniforme esta aproximación. Bien, insisto, depende de la función porque este m depende de quién es f. M es el supremo de la función. No es que tengo una cota para cualquier tipo de función. Depende de la función. Y este que he marcado en amarillo es la parte que no depende de la función, igual que el n más 1 que me aparece en el denominador, ¿verdad? Eso no depende de la función, el m, n más 1 es el que depende de la función. Esa es la idea básica de lo que vimos no la semana pasada, sino el jueves de la semana anterior. Bien. ¿Qué nos sucede? Si aquí nosotros tenemos una dualidad. Si yo los nodos de interpolación, x0, x1, xn, los elijo equidistantes uno de otro, bien. Entonces tengo ventajas computacionales, pero pierdo velocidad de aproximación. No, yo lo que quiero es velocidad de aproximación. Perfecto. Voy a escoger como x0, x1, xn los ceros del enésimo polinomio de Chebyshev en ese intervalo. ¿Qué pierdo? Pierdo capacidad de cómputo, es decir, errores de redondeo. No es que una cosa sea mejor que otra, son dos aristas de un mismo problema y depende de, en el caso que yo esté en matemática numérica o en el caso en que yo quiera aplicar estos resultados a un problema concreto, depende de la forma de lo que yo quiera hacer. Bien, y digo con esto algo que ya me han, si yo estoy intentando detectar bordes de imágenes, bien, para hacer películas en 3D, porque son 64 cuadros por segundo y tienen que ser algoritmos muy rápidos, por tanto no pueden ser muy precisos. Ahora, si esa misma imagen, para yo determinar su borde, corresponde a la imagen de un escaneo médico, donde me interesa determinar si determinada forma es un tumor o no, o en el caso que sea un tumor, de qué tipo de tumor, pues ahí me interesa ir mejorando el resultado. No me interesa tanto la rapidez como la precisión. Recuerden que este tipo de enfoque ya yo se los había transmitido antes cuando hablé de la aproximación de forma. Puede ser que a mí me interese, porque cuando pensamos en teoría de aproximación, pensamos, bueno, es acercarme los valores. Piensen ustedes que el polinomio de interpolación, si tengo una curva que lo que hace es como la máquina de coser, está bien, aproxima la función, pero la derivada no tiene nada que ver con la función, porque la derivada totalmente está variando, mientras que esta parece casi una derivada constante, ¿verdad? La de mi mano. Esta parece una derivada constante y la función de interpolación está subiendo y bajando. A mí lo que me interesa es determinar los valores de la función y de su derivada, o los valores de la función, su primera y su segunda derivada. Recuerdo que esto de la segunda derivada y la primera es importante porque nos puede asegurar nuestro físico del grupo, nuestro querido milanés,
pues en física la primera y la segunda derivada esencialmente es lo que nos interesa, ¿verdad? Velocidad y aceleración. Por eso muchos problemas no es que yo siga aumentando los órdenes, sino que yo fijo el orden y a lo mejor me interesan los polinomios atrosos hasta tercer orden, de tercer grado, para yo poder garantizar, pues, que, digamos, hay coincidencia en la primera y en la segunda derivada, que son las interpretaciones físicas clásicas. Bien, bueno, esto recordando aspectos importantes de nuestra, luego vinieron unos ejemplos, bien, el error, toda esta serie de cosas que vimos y pasamos a el tema de hoy, la primera parte del tema de hoy, convergencia de los procesos de interpolación. Bien, básicamente, claro, fíjense que nosotros en el proceso de interpolación nos hemos fijado en una cosa. Yo tengo n puntos y quiero construir un polinomio que coincida con la función en esos n puntos. Eso es lo que es la interpolación de Lagrange. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué sentido tiene convergencia? Bien, la idea básicamente es la siguiente. Yo tengo una tabla de puntos. Primero un punto. Después 2 puntos. Después 3 puntos. Y así sucesivamente voy aumentando el número de puntos. Supuestamente en un intervalo A, B, donde A y B son finitos. ¿Bien? O sea, un intervalo A, B, como aparece aquí en esto que os he marcado en amarillo. Así que esto que está arriba es una tabla de interpolación, una lista de números que va aumentando. ¿Bien? Una lista de números que va aumentando. Lista de números que va aumentando y fíjense que, perdón, aquí en esta primera columna, en la columna de donde están los X0, pueden que sean los mismos, que siempre los que la segunda componente sea 0, que es la misma lista y le voy agregando puntos, o puede que en cada caso vaya cambiando los puntos. No tengo ninguna preferencia sobre eso. ¿Bien? Entonces, para una cierta función que está definida en un intervalo A, B, donde están estos ceros y n está entre 0 y 1, ya yo he definido, insisto, cuál es la sucesión esta de interpolantes. Bien. Entonces, en cada fila, yo tengo el polinomio de grado n-1, cuyos valores coinciden con el de la función en esos, bueno, polinomio de grado n, pues aquí comenzamos en 0, cuya función, por ejemplo, en este caso sería el polinomio de grado 2 que coincide con la función en estos 3 puntos. ¿Bien? En esos 3 puntos, porque recuerden que un polinomio de grado 2 tiene 3 incógnitas. Primer coeficiente de x al cuadrado, coeficiente de x y el término independiente. Así que tiene 3 que hay que determinar. Bien. Entonces, uno piensa, bueno, si tengo una buena tabla, y buena tabla entre comillas, porque no sé qué puede ser una buena tabla, ¿verdad? O sea, esto, cuando digo la tabla, me refiero a estos que están aquí. ¿Bien? En una buena tabla, pues el proceso de interpolación será convergente si el límite cuando n tiende a infinito del polinomio de interpolación coincide con la función. Si ese proceso es uniforme, entonces diremos que ese límite es uniforme. Y uno puede pensar, pues mira, eso está muy bien, pero de todas maneras recuerden el caso de función continua nunca derivable, ¿eh? Nunca derivable, no se dejen llevar. Si nosotros estos x0, x1, x11, x20, x21, x22 y así sucesivamente, los escogemos de forma que esta sucesión de valores sea densa en el intervalo, digamos que están en -1, 1, ¿no? Es decir, que dado un número real que esté en el intervalo -1, 1, siempre es posible encontrar un elemento de esta sucesión de los S0 y que yo no he precisado, más adelante precisaremos,
pero que ya no he precisado si puedo encontrar un elemento tal que al yo sustituirlo en esta expresión, pues tenga, digamos, los mejores estimados posibles. ¿Bien? La idea es que uno piensa, bueno, mira, yo lo que voy a escoger como estos puntos van a ser las coordenadas racionales. Si son las coordenadas racionales, sabemos que los números racionales son densos en todo R, es decir, que yo puedo dar un número real cualquiera y un epsilon cualquiera, siempre va a haber un número de esta familia en el X menos X0, que es el punto este en cuestión que hablamos, menor o igual que R. Bien, entonces esta, digamos, es la idea básica del proceso de interpolación, de si el proceso de interpolación es convergente o no. Da la impresión que si nosotros estos valores, da la impresión, insisto, solo la impresión de que si nosotros estos XY los escogemos de forma tal que sean densos en el intervalo A, B o el menos 1, 1, según sea el caso, si nosotros escogemos de manera que sean densos, debía funcionar el proceso. Y nada más lejos de la verdad. ¿Ven? Por eso nos aparece el teorema en rojo. El teorema en rojo nos dice que para cualquier tabla de puntos definida, como esta que tenemos arriba en la transparencia, existe una función continua tal que su polinomio de interpolación de Lagrange construido a partir de estos puntos no converge uniformemente en el intervalo A, B. ¿Bien? O sea que, digamos que si yo, para intentar aprovechar estos polinomios y esta estructura tan buena que teníamos al principio, recuerdo además que los algoritmos no hay nada suficientemente bueno que no tenga ningún contrapeso negativo y no hay nada suficientemente negativo que no tenga un componente positivo, que me dé resultados positivos. Bien. Y Faber demostró un teorema que no vamos a demostrar nosotros, que dice que para cualquier tabla de puntos que yo escriba siempre hay una función f en x tal que el problema de interpolación de Lagrange se puede construir sobre estos puntos y resulta que siempre es posible encontrar una función donde no hay convergencia uniforme. Esto, wow, nos tira un jarro de agua fría. Nosotros que estábamos intentando, ver si escogiendo estos puntos de manera que sean densas, estos puntos de la tabla, de manera que sean densas en el intervalo menos 1, 1, pues si con eso yo podía, escogiendo esos puntos, y con eso yo podía resolver. Pues no puedo resolver. Bien, si no puedo resolver, no me doy por vencido y me quedan toda una serie de problemas adicionales abiertos. Déjenme decirle que la demostración de Faber no es constructiva. Recuerden en la clase anterior que diferenciamos entre el constructivismo y el no constructivismo. Cuando yo demuestro resultados, pues basándose en hipótesis teórica o demuestro construyendo un ejemplo. Bien. Y ese es el caso. Yo no voy a hacer la demostración de Faber. ¿Bien? No voy a hacer la demostración de Faber, sino voy a utilizar el ejemplo de Bernstein. Bernstein demostró que si yo tengo los polinomios de interpolación de Lagrange
Bien, para valor absoluto de x, que es la función que me aparece en azul, bien, donde el primer punto es -1 y el último es 0, bien. Entonces, en la medida que los puntos, o sea, en la medida en que n crece, resulta que los únicos puntos donde hay convergencia, con los cuales yo puedo incluir dentro del tema de convergencia unitaria son el -1, 1 y 0. Y uno se pregunta, bueno, todas estas funciones que me han aparecido aquí, ¿qué es lo que me dice? Aquí ustedes tenían la función que aparece en azul y bueno, una serie de interpolaciones de Lagrange. Bien, así que entonces el teorema de Faber lo que me dice es que es una función continua, es que la interpolación de Lagrange construida por esos tres puntos de no convergencia es uniforme sobre A, B, entonces tendré F en X. Bien, pues entonces es la idea básica del resultado. Vean ustedes que yo arriba tengo la función f en x que se dice entera, si se puede, o sea, una función entera es una función que, digamos, admite un desarrollo en serie de potencia convergente en cada punto de la recta real o de C. ¿Bien? Esto tiene un problema, y es que tú no puedes no puedes escapar de los... no, no puedes... perdón. Tú no puedes escapar de la naturaleza que tiene la propia función. Veamos, por ejemplo, este caso. Este es el polinomio de interpolación de Lagrange con f en x igual valor absoluto de x. Fíjense que es la que está en azul, entre -1 y 1. Utilizando siempre que el punto inicial es -1 y el punto final es 1, me refiero al polinomio de interpolación. ¿Bien? Entonces, aquí básicamente nos queda algo como lo que está representado en el gráfico, algo como lo que está representado en el gráfico, y que nos viene a decir lo siguiente. En 1, en -1, perfecto, mira cómo todos coinciden. Bien, aquí va a haber convergencia uniforme. En 1, perfecto. En 0 no está claro, pero estas expresiones tienden a bajar. Bien, tienden a bajar. Estas que están por arriba, fíjense que la que está en negro es la cuarta y la sexta está por debajo. Bien, bueno. Pasamos a lo que es resultados auxiliares y la demostración de nuestro resultado principal. Bien, de nuestro resultado principal. Aquí lo que dice es lo siguiente. Bueno, ya estoy claro en qué condiciones tengo que pedir para que esa aureola de ejemplo no me, no me llene concretamente. Entonces, yo aquí ya sé que en -1, 1 solo hay convergencia con respecto a valor absoluto en 1, 0 y -1. Y en el resto de puntos de este intervalo, en el resto de puntos, todos estos que están por acá, estos del 4, 0, 5, o sea, todos estos que están en esta zona y los que están en esta otra zona, pues ahí no hay convergencia uniforme. Eso es lo que nos dice el teorema. ¿Bien? Que ahí no hay convergencia uniforme.
Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué yo puedo hacer para ver si hay convergencia uniforme? Recuerden algo que he repetido varias veces, y es lo siguiente. Claro, con convergencia uniforme, si sale de forma natural, esa es la panacea para la gente que se dedica al análisis numérico. Van a tener el mejor orden de aproximación a tu función. Pero a veces no es posible porque simplemente es una función periódica. Bien, a veces quizás no es posible o por otras razones y hay que utilizar otro tipo de función. Entonces, la idea es tomar esas derivadas y evaluar. Bien, si evaluamos esas derivadas en cada uno de esos puntos, digamos que adelantamos o esclarecemos el probado de Daniel Peña, los señores de determinada edad. Bien, bueno, entonces esa es la situación que yo tengo. Esa es la situación que tengo ahí. Vamos entonces a ver qué nos sucede. Voy a considerar que tengo f en x, que es una función que admite un desarrollo en serie de potencia convergente en todos los puntos de la recta real. Una función de ese tipo, recuerden que eso es lo mismo que ser analítico. Una función de ese tipo, lo que quiere decir es que tengo una función que es entera. Tengo una función que es entera, una función que tiene derivada de todos los órdenes. Aunque, insisto, para yo trabajar con interpolación, no me hace falta que la función tenga derivada de todos los órdenes, como sucede con valor absoluto de x en cero, ¿verdad? Esta función, obviamente, que aparece en azul, en cero, no es derivada. Esa misma idea. Bien, uno puede pensar por otro lado, wow, pues si yo esa tabla de puntos XK, estos que tengo aquí, los escojo de manera que sean densos en el intervalo, debe funcionarme el procedimiento. O sea, debe funcionarme el procedimiento. Pues la idea es falsa. La idea es falsa. No me funciona el procedimiento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros podemos tener un determinado orden de aproximación, si la función en cuestión que nosotros estamos trabajando admite un desarrollo en serie de potencias sin intervenciones, cuando x es igual a 0. ¿Bien? O sea, que, digamos, nos viene a suceder lo siguiente. Yo quiero construir un polinomio que aproxime a una función. Eso no siempre es posible, pero digamos en el caso en que la función sea una función entera, la función de variable compleja entera. Recuerden que una función entera es la que tiene derivada de todos los órdenes en un determinado punto. Bien, pues aquí entonces tienen una función entera. Esa es la función entera, es la función f en x que aparece aquí. Bien, si es una función entera, entonces, perfecto. Aquí tenemos que esta función f en x tiene derivada de todos los órdenes. Toda función entera es infinitamente derivable. Lo único que entera es derivable en toda la recta real. Recuerdo que, por ejemplo, recogió algunas flores, cosas así. Bien, entonces yo puedo aquí considerar puntos que me llenen el espacio y sin embargo eso no me garantiza la convergencia. ¿Cuándo me puede garantizar la convergencia? Bueno, me puede garantizar la convergencia si estamos hablando de funciones que tienen unas determinadas características positivas. ¿Ven? Que es el hecho de que sean infinitamente derivables esa función.
Derivables inabiertos de todo C. Eso es lo que significa que las funciones que yo estoy considerando son funciones enteras. Aquí en versión real hemos puesto que una función se dice entera si puede ser representada a través de una serie de potencias para todos los valores de x. Quizás para cada uno de los valores de x, es decir, para cada uno de los individuos, porque los individuos tienen su propia naturaleza, su propia individualidad y son diferentes unos de otros. Perfecto. Entonces, si esta propiedad que está aquí ocurre, y es importante que ocurra, no para un juego de polinomios, sino para cualquier tipo de, un juego, perdón, de puntos de interpolación, sino para cualquier tipo de puntos de interpolación. Bien, entonces noten ustedes lo siguiente. Vamos a suponer que la función es entera. Quiero decir que la literatura que yo recomendé, sobre todo a Juan Toribio para su curso, la palabra entera escrita de esta manera que aparece aquí en nuestro trabajo, ¿sí? Esta palabra que no, perdón, esta palabra no, esta expresión que nos aparece aquí, bien, depende, esa que tengo arriba, pues la expresión en serie de potencia, insisto, para cualquier punto del dominio que estamos analizando, para cualquier punto. Ahí noten ustedes que en esa expresión que tienen arriba, los coeficientes juegan un papel muy importante, ¿verdad? Aquí para que haya convergencia, porque si yo tengo que x es menor que 1, pues mira qué bien, voy a tener cosas que van a tender a infinito. Pero si x es mayor que 1, entonces yo tengo que dividir por esa cantidad para que me quede mayor que 1 y obtener el resultado. Bien. Bueno, teorema lo que me dice es lo siguiente. Tengo una sucesión de polinomios ortogonales, que además estos no tienen que ser necesariamente ortogonales. Que además Héctor, o sea, que además estos puntos en los cuales la función está definida en la tabla, aquí la tabla de interpolación, pues está en el intervalo A, B. Una cosa que quería destacar, esto que aparece en amarillo, cual he estado ahí un poco complicado a la hora de explicarlo, esto que arriba aparece amarillo, tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo voy a calcular el resto, que es lo que vamos a hacer aquí, y a probar que ese resto uniformemente tiende a cero, lo cual equivale a decir que los polinomios de Lagrange aproximan a la función en norma uniforme, ¿bien? Esta variante solo es válido para funciones que sean analíticas. Importante que esa serie que está en amarillo arriba, esa que está en amarillo arriba, solo no, es convergente para cualquier valor de x. Y esto que es ahí cuando me confundí con una cosa, lo que quería decirlo. ¿Recuerdan ustedes en el curso de análisis complejo, donde yo dije, bueno, los complejos, y el profesor Wilfredo en broma dijo, bueno, lo real, los complejos repetir 2 veces lo real o algo de ese tipo? No. Esto que está aquí arriba, que he marcado en amarillo, es importante, porque es la explicación de por qué. Si ustedes piensan, vamos a pensar en algo muy simple, el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor, ¿de qué depende? De tener la función y todas sus derivadas en un punto, ¿verdad?
Eso, acuérdense de la fórmula del polinomio entero. O sea, conozco la función en un punto y conozco todas las derivadas de esa función. Pero eso puede resultarnos complicado porque si estamos en R, en los números reales, ahí la naturaleza de las funciones no se refleja realmente. Hay un campo numérico mayor, el campo de los números complejos, y esa representación no se naturaliza. Si nosotros nos quedamos al caso real, sino como es el caso de este curso, me pueden aparecer algunas cosas interesantes, como el ejemplo antes de explicarles la demostración que me aparece más abajo. Bien, yo quiero justificar que la función tiene que ser entera. Miren ustedes esta función que tienen aquí, esta que tienen aquí, esta es pequeña. Ahí hay derivada de todos los órdenes, ¿eh? Derivada de todos los órdenes. Uno puede pensar, para x mayor que 0 no tengo duda, para x menor que 0 tampoco. Me sucede que me preocupo en x igual 0. Bueno, pues a comprobarlo. ¿Ven? Vas a comprobarlo y comprobarás que en x igual 0, esa función es una función que tiene derivada de todos los órdenes. Otra cosa, insisto, es ser analítica. ¿Eh? Yo creo que esto, espero que les haya quedado claro de el curso de variable compleja. Bien, que la función tiene que ser, que sea analítica es que suave en todos los puntos, que esta función admita un desarrollo de serie en cada punto que sea convergente y a su vez que eso exactamente lo que significa, eso, o sea, que eso exactamente lo que significa es que esa clase de funciones f en x del tipo exponencial de e a la menos 1 sobre x al cuadrado de 0, pues esta no es analítica. No es analítica porque piensen ustedes, si ustedes desarrollan las potencias en 0, todas las derivadas son 0. Lo cual quiere decir que el polinomio de la mejor aproximación, el polinomio de interpolación es este en rojo, el eje X, este que está señalado aquí. Pero ese que está en azul es el gráfico de la función. Y evidentemente a la derecha, en esa parte que estamos viendo, donde la línea azul se levanta, pues hay una gran diferencia entre la función cuyo valor, digamos, de optimización de norma mínima nosotros ya conocíamos, ¿bien? Y sin embargo, si yo la considero en todo el intervalo. Claro, esto, como es la función idénticamente 0, aquí coincide, pero aquí la función, perdón, la función es 0. ¿Ven? En ese punto que estoy señalando aquí en el gráfico, en este punto, la función es 0. Y eso está claro que nunca converge al valor de la función. Así que entonces, lo de que la función sea analítica, es decir, admita un desarrollo en serie de potencia en todos los puntos de un dominio, no en uno solo, no en un solo x0, en todos los puntos de un dominio. Bien, eso justo es lo que nos va a posibilitar demostrar el teorema, el resultado que nos interesa y que está demostrado aquí. Bien, aquí lo que dice en el resultado es lo siguiente. Si tengo una función entera y tengo una sucesión de polinomios de interpolación utilizando la tabla triangular que vimos anteriormente, bien, entonces esa sucesión de polinomios, cuando n tiende a infinito, coincide con coincide con esa, a ver cómo lo digo.
yo tengo una función que es entera, es decir, admite un desarrollo en serie de potencia en todos los puntos de un intervalo, en todos los puntos, todos. ¿Qué es lo que no sucede en este caso? Este es el gráfico de esta función. Bien, es este que aparece aquí, en azul. La parte roja está superpuesta. Bien, ese está superpuesto. Noten que esa función en cero tiene derivada de todos los órdenes. Sin embargo, la derivada de todos los órdenes cero es cero. Y si hago la serie de Taylor de todos los términos son cero, es cero. Quiere decir que entonces esta es la función nula. No. La función que es idénticamente igual a cero, no. ¿Qué me falla? Lo que me falla es el problema de la interpolación. ¿Se recuerdan lo que llamaba, y por eso me hubiera gustado que estaba Carlos, lo que le llamó la atención a Carlos, que en el caso de aquella función exponencial por el coseno de 2x más coseno de no sé qué por seno de no sé cuánto. Y sobre esa función él decía con el polinomio de Taylor. Fíjense que el polinomio de Taylor es portador de la información de lo que va a suceder mucho más allá de donde él está. Bien, y eso tenía que ver con la aproximación de forma a un coste inmenso, que es aumentar el grado de los polinomios. Cuando digo coste de tipo computacional. Bien, me refiero a coste de tipo computacional. Pero sin embargo, esta aquí en cero, si ustedes hacen el polinomio de Taylor, pues el polinomio de Taylor sería esta línea horizontal. Y está claro que aquí en la parte de la derecha no hay ningún tipo de convergencia. Ni siquiera se parece a la función. Uno de las funciones idénticamente a cero, insisto, midiendo el cero. Midiendo el cero. Pero el tema es que esta que tengo a la derecha, esta que tengo el gráfico y a la izquierda en su forma analítica, no es una función entera. Entera, recuerden que es analítica en todo el plano. ¿Sí? Analítica en todo el plano. Bueno, hasta descansar unos minutos, vamos a ver este teorema. El teorema dice, supongamos que tengo una función entera, ¿bien? Que es esa función f en x. Una función entera es sinónimo de una función buena, de muy buen comportamiento. Bien, buena, de muy buen comportamiento. Entonces, la sucesión de polinomios de interpolación converge, sucesión hecha en base a una tabla como esta que tengo aquí, donde estos xn, xm, al ir aumentando van llenando el intervalo, no me dejan huecos, ¿bien? No me dejan huecos. Parecería que eso es suficiente, pero no es suficiente. Bien, no es suficiente. Por eso necesitamos este teorema. Si esa tabla tiene esas características, bien, utilizando esa tabla, entonces hay convergencia uniforme entre la sucesión aproximante y la función aproximada. Una diferencia muy importante. Ahí hay una relación muy... Bien. Fíjense que esta función que ustedes tienen aquí es una función que tiene derivada de todos los órdenes. ¿Y por qué no es analítica? Porque analítica es que admite un desarrollo en serie de potencia. Si nosotros cogemos esta función y la desarrollamos en potencia de cero, la derivada, y deriven esto tanto por la derecha como por la izquierda, existen todos los órdenes de derivación, pero la derivada es cero. Lo cual quiere decir que la serie de Taylor es la serie idénticamente igual a cero, pero es que la función es esta que está en azul. Y está claro que esa serie no converge para X reales, aunque aquí aparezca, digamos, que se está aproximando. Esto es simplemente por el hecho de ser un cálculo con ordenador y parece que se han superpuesto, pero no están superpuestas. Bien, ella va con una cierta pendencia a cero, pero como yo tengo que darle un grosor a la curva para que ustedes la puedan ver, pues ahí nos da la impresión que en este
trozo de acá, en este trozo de acá nos da la impresión de que la función es idéntica igual a cero. Me refiero al azul, pero no es cero. Está un poquito más levantada del eje, lo que como tengo que darle grosor. ¿Ve? Entonces, hola Eduardo. Entonces, uno puede pensar, pero mira, esta función, la que tengo aquí a la izquierda, tiene derivada de todos los órdenes. Esta es analítica. Eso es en C. En el análisis complejo, las funciones que nosotros conocemos solo, su naturaleza real se revela en C. Bien, en C. Piensen ustedes en 1 sobre 1 más x al cuadrado. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esa función en R tiene derivada de todos los órdenes. ¿Por qué si yo lo desarrollo en serie de Taylor con respecto a 0, el radio es 1? Radio es 1 porque hay una singularidad en I. Me refiero 1 sobre 1 más x al cuadrado. En I, en menos I, hay una singularidad. Y el radio de convergencia de una serie de potencias es la distancia que hay desde el punto en que se hace el desarrollo hasta la singularidad más cercana. Y hay una singularidad en I. O sea, para analizar la naturaleza de las funciones con las que nosotros trabajamos, eso solo se revela cuando nosotros las consideramos como funciones de variable compleja. Bien, y es exactamente lo que sucede en este ejemplo que yo les muestro a ustedes. Insisto, por eso es que les he dicho una y mil veces importante que en la maestría, en cualquier curso, ustedes den análisis complejo. Porque si no se le pueden ocurrir cosas, esta misma, bueno, esta tiene derivada todos los órdenes, pues aquí la serie de Taylor debe ser convergente. Pues no, porque no es analítica y en cero, si yo desarrollo serie de Taylor en términos a cero, al punto cero aquí, pues está claro que la función y todas sus derivadas van a ser cero. Entonces resulta que esta es la función idénticamente igual a cero, ¿no? Si a la derecha es e a la menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, insisto, solo en C se nos revela la naturaleza de verdad de las funciones. O el otro caso es de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Eso no tiene ningún problema en R. Eso es infinitamente derivable en R. Porque la serie de potencias de 1 sobre 1 más x al cuadrado tiene radio igual a 1. ¿Cómo es posible? Si el radio es la distancia del punto que se hace el desarrollo hasta la singularidad más cercana. El radio es lo que utilizamos para determinar cuáles son las singularidades de una función. ¿Bien? ¿Dónde están? Las más cercanas al punto. ¿Bien? No, simplemente es que 1 sobre 1 más x al cuadrado, si x fuera complejo, en y en menos i se anula el denominador. ¿Bien? Y por tanto, si la estoy desarrollando en serio, en cero, el radio tiene que ser 1 de la serie de convergencia. Y eso exactamente es lo que sucede en este ejemplo. Regreso a donde nos habíamos quedado. ¿Bien? Entonces tengo, para yo poder, digamos, determinar, y aquello que recuerdo que le llamó mucho la atención a Carlos, óigame, se recuerda la simulación que yo hice de polinomio de Taylor, ¿verdad? La animación aquella. Era la exponencial por una combinación lineal de senos y cosenos. Eso es analítico. Bien, eso tiene un desarrollo de potencia en convergente en cualquier punto del plano complejo. Es decir, esa es una función entera. La exponencial por aquella combinación de polinomios de trigonométricas que yo le presenté. Bien. Entonces llamaba mucho, pues mira, yo puedo descodificar y sacar y todas estas cosas que yo hablé. Pero eso no es en general cierto, porque si fuera este caso que tengo más adelante, aquí todos los coeficientes son iguales a cero y no me permite descodificar el comportamiento de la función. ¿Por qué? Porque aquello de descodificar solamente me era válido para funciones analíticas, analíticas en el sentido de C, del plano complejo. Eso es un error frecuente cuando nosotros pensamos, no, la cosa es lo real, porque al final
las grandes aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones que nosotros hacemos, las simulaciones numéricas las hacemos en R. Pero tenemos que tener claro cuál es la naturaleza de esas funciones en el plano complejo. Bien. Bueno, no insisto más en el tema. Tengo una función que es analítica en todo el plano complejo, es decir, entera. Entonces, la sucesión de polinomios interpolantes, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me mezclas el polinomio de Lagrange porque el polinomio de Taylor? Bueno, porque son procesos de interpolación natural. En el polinomio de Taylor estoy interpolando en el mismo punto de manera reiterada y en el de Lagrange, pues estoy interpolando una tabla de puntos. Pero es un proceso interpolatorio de todas maneras. Bien. Entonces, el teorema nos dice, perfecto, tengo eso. Entonces, resulta que si f en x es una función entera, la asociación de polinomios de interpolación, bien, utilizando la tabla que nosotros vimos anteriormente, pues resulta que converge uniformemente. Recordemos que decirle a los numéricos que algo converge uniformemente en determinado caso, esa es la panacea. Porque entonces ellos pueden implementar sus métodos, habrá errores de ordenador, pero los errores de método son mínimos, porque la convergencia es uniforme. Es la mejor de las convergencias que nosotros podemos ofrecer. No hay nada más que la convergencia uniforme. Ese es el máximo de las convergencias que nosotros podemos ofrecer. ¿Bien? Esto en términos de métodos de aproximación. No me refiero al caso de lo que estudia Edward de la serie de Taylor, que si converge en determinada norma de tipo P o de tipo tal, o en serie, digo, serie de Fourier, perdón, no serie de Taylor, ¿no? Ahí es distinto. Ahí nos interesan todo tipo de normas que tienen interés. Pero si trabajamos para el análisis numérico, si nuestro objetivo es dar métodos para para el análisis numérico, entonces, la convergencia uniforme es nuestro objetivo. Bien, vamos a ver la demostración. Bien, perfecto. Notemos que yo tengo entonces los polinomios y sus derivadas. Esta fórmula que está aquí ya la conocemos, la habíamos obtenido hace un momento, se la mostré a ustedes. Esta fórmula que es la fórmula del error, ¿verdad? Que esto recuerden ustedes que se demostraba utilizando de manera reiterada la regla de Bernoulli lógica. O sea, tengo la función menos el polinomio de interpolación. Además, a esta fórmula que les he marcado en amarillo hemos hecho apología, porque es lo que nos sirve para decir que Wn en X, si escogemos los ceros, los polinomios de Chebyshev, pues tenemos son los mejores nodos de interpolación. Bien, y que cuando no teníamos nodos de interpolación, como los ceros de Chebyshev, los cogemos X espaciados, esto nos da, si están X espaciados, esto nos da una ventaja tremenda, ¿verdad? Desde el punto de vista computacional. Perdemos precisión, pero computacionalmente nos es mejor. Me refiero a Wnx, que recuerden que lo tienen ahí a la derecha. Es el polinomio que se anula en cada uno de los puntos de interpolación. El polinomio homólico que se anula en cada uno de los puntos de interpolación. Y eso motiva el interés de todo el trabajo que está desarrollando el profesor Milanés. Bien, sobre polinomios extremales. Esta es la típica aplicación, que yo en distintas normas pueda decir, ah, mira, pues esto en esta norma es lo mejor posible. Aunque eso es lo que hacemos nosotros como matemáticos, si trabajamos para los numéricos, nos interesa esencialmente la convergencia uniforme. Bien, así que entonces tengo esto que les he marcado en amarillo, que ya lo conocíamos, que es la fórmula del resto desde antes, donde n más 1 es el máximo de la función, bien, es el máximo de la función con x de f, aquí dice fn, es f sub n, o sea, aquí el n más 1 este que está aquí, en realidad es orden de derivación, bien, no debía estar aquí, sino es la derivada n más 1 de la función en
en X. Lo compilo un momento, a ver si quiere, déjame ver si, a ver. Si quiere compilarme. Para que aparezca claramente aquí, porque después a la hora de... Bien, ya me aparece aquí la derivada en N más 1. Bien, perfecto. Entonces, está claro que como todos estos puntos están en el intervalo A, B y X también está en el intervalo A, B, cada una de estas diferencias es menor o igual que la longitud del intervalo, por tanto, el WNX es menor que la longitud del intervalo elevado a la n más 1, porque hay n más 1 factores en el producto, ¿no? Entonces, de esta fórmula quiere decir que aquí este lo podemos sustituir, perdón, este lo podemos sustituir por el b menos a la n más 1. Quiere decir que entonces fn menos el polinomio de interpolación lo que me da es esto. Bien. Entonces, para la parte derecha, fíjense que ya al W que teníamos aquí no le podemos hacer nada. Ya lo mejoramos con el B menos A. Esto es un número, así que lo único que podemos hacer, perdón, es estimar este término. Es lo único que podemos hacer. Ya este lo estimamos, justo es lo que tengo debajo. Esto es un número, el n más 1 es un número, así que lo único que puedo hacer es estimar esa cantidad. Vamos a por ella. Bien. Perfecto. Lo que vamos a demostrar es que entonces esto que está aquí, lo que nos hace probar, o lo que nos hace falta probar es que esto que está aquí tiende a cero. Esta parte derecha tiende a cero cuando n tiende a infinito. Eso es lo que nos hace falta demostrar. Tengo la derivada. Utilizando aquí para la derivada, la voy a calcular si esto converge para cada punto, entonces la serie y la función son la misma cosa. Así que lo que voy a hacer es hallar la derivada. Valor absoluto de la derivada es menor o igual que, como sería el valor absoluto de toda esta suma, que es menor o igual que la suma de los valores absolutos, que es lo que me aparece aquí. Bien. Y en la suma de estos valores absolutos, noten que n más 1 factorial, que es n más 1 por n menos 1, por n menos 2, así sucesivamente, es menor o igual que n más 1 a la n más 1. Porque al final aquí en esto que les he marcado amarillo, lo que aparecen son una serie de factores que a partir de n más 1, todos les voy restando 1, así que todo eso es menor que n más 1 a la n más 1. ¿Bien? Como llega hasta 0, hay n más un factor. Y eso es lo que he hecho aquí. Insisto de nuevo, aunque a veces por tiempo tengo que hacerlo rápido, aprendemos a hacer matemática. Yo le comentaba esto a Milané cuando visité su casa, no estudiando muchos teoremas, no estudiando muchos resultados, sino estudiando muchas demostraciones. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra aquello? Y si son cosas relacionadas con nuestro problema, mucho mejor. Porque eso me ayuda
a entender. Yo lo que voy a proponer, si yo empiezo a anunciar resultados sin tener ningún sentido y definiciones para arriba y para abajo, y en general de todos los cursos que yo he visto vuestros de maestría, tienen demasiadas definiciones y demasiados resultados, pero pocas demostraciones. Bien, de lo que he visto las transferencias, hay que insistir más en demostraciones para apropiarnos de técnicas de trabajo y de pensamiento matemático. Bien, pensemos entonces en esta demostración. Acuérdense que estaba por esta parte, ¿verdad? Estaba por aquí. Ya tengo que cada una de esas. Miren ahora la que nos vamos a sacar de abajo de la manga. Bien, resulta, y esto es lo que utilizamos para demostrar el límite fundamental algebraico, de que el límite de 1 más 1 sobre n cuando n tiende a infinito es e. Bien, o sea, esto es desigualdad, es justo la que utilizamos para eso en los cursos de análisis clásico, aquí un poco más general con x. 1 más x sobre n a la n es menor o igual que eso para x mayor que 0. Claro, entonces de ahí, si yo x lo tomo como k menos 1, sustituyendo x por k menos 1, me quedaría esta expresión, es menor que esto, y voy a operar con esta expresión de manera que me quede lo que me aparece aquí que les he marcado. Eso lo voy a utilizar. Eso lo voy a utilizar aquí en esta expresión. ¿Bien? Lo voy a utilizar en esta expresión y para poder utilizarlo en esta expresión, entonces lo que me hace falta es dividir por n más 1 a la n más 1. Por eso es que estoy dividiendo por n más 1 a la n más 1 aquí. Bien, para que cada uno de estos números que tenía yo antes me queden de manera adecuada. Bien. Bueno, ahora vamos a suponer que yo tengo S, y esta quizás es la parte más difícil, la que tiene que ver, porque hasta ahora todo es un proceso natural. En cada demostración hay como un pelín de genialidad o de aquella cosa que da el salto. ¿Bien? Bueno, vamos a suponer que tengo entonces el número S, que es un número positivo arbitrario. Y voy a multiplicar por S a la n más 1 toda la desigualdad esta que marqué el lado de la izquierda en amarillo. Bien, y vamos a poner como que R es el mayor de los números entre S y el máximo entre E y X menos X0. Esto nos daría que esto que está aquí, en cada caso, fíjense que si estoy tomando como el máximo entre S y este número que tengo aquí, pues entonces en cada caso esto será, la nueva serie será en términos de R, ¿verdad? Ahora bien, la serie, este es el resto, porque esto comienza, comienzo a sumar en n más 1, pero esa serie, como dice abajo, es convergente. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que la función es analítica. Y si es analítica, admite un desarrollo de potencia convergente en cada uno de sus puntos, en este caso en R, que es el enfoque que le estamos dando, utilizando la teoría que conocemos de análisis complejo. Así que esa serie tiene que ser convergente porque esa corresponderá a algún punto del plano complejo. Si esa serie, eso que he marcado ahí, que es el resto tiende a cero, está claro que si esa serie es convergente, el resto, esto que está marcado arriba en amarillo, que ahora remarco aquí, pues el resto tiene que ser cero. Por tanto, el límite cuando n tiende a infinito de m sub n más 1 por ese n más 1 por n más 1 a la n más 1 tiene que ser igual a 0. Si ese límite que está ahí es igual a 0, entonces este límite será igual a este otro límite y utilizando el desarrollo en serie de la exponencial tenemos que a la n más 1 es mayor que esa cantidad, de donde tendríamos entonces esta desigualdad de aquí que nos asegura esto que está aquí. Ya sabemos, esto que está aquí tiende a 0 y esto que está aquí tiene que tender a 0 si nosotros escogemos S como E por 6 menos A. Perfecto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos probado que esta cantidad
cuando n tiende a infinito, sobre todo el límite de esta cantidad de la derecha es 0. ¿Bien? El límite de esta cantidad de la derecha es 0. Si el límite de esa cantidad de la derecha es 0, si el límite de esa cantidad de la derecha es 0, entonces ya yo tengo asegurado, si el límite de esa cantidad que está ahí es 0, entonces ya yo tengo asegurado la convergencia uniforme, porque si para cada punto eso que está ahí tiende a 0, pues entonces el supremo de esas cantidades también tiene que tender a 0. Uno puede pensar, ¿y qué sucede? Que ya lo he visto con anterioridad si la función no es entera. Pues, por ejemplo, aquí tienes una función que no es entera. Y no confundir entera con que no sea derivable en un punto. Si no es derivable en un punto, no es entera. Perfecto. Pero no confundir función entera, con que en R tenga derivada de todos los otros. Una cosa es en C y otra cosa es en R. ¿Bien? Una cosa es en C y otra cosa es en R. Esta en 0 tiene derivada de todos los órdenes y sin embargo la serie de Taylor en 0 no es convergente porque a la derecha no nos sirve. Y lo mismo sucede aquí. Si todos los puntos de interpolación los voy a escoger, o sea, esto que el comentario ahora no relacionado con respecto a la serie de, no relacionado con respecto a la serie de Taylor, sino con respecto al polinomio de interpolación. Si los puntos de interpolación que yo voy a utilizar, la cantidad que yo quiera, están entre menos 1 y 0, entre menos 1 y 0, esa función es idénticamente igual a 0, por tanto ella y todas sus derivadas son iguales a 0. Lo cual quiere decir que el polinomio de interpolación, el Ln, es idénticamente igual a 0. Y eso no tiende a f, como muestra el caso de arriba. Bien. Así que arriba, en el teorema de interpolación, no puede haber ningún mejoramiento. Si no, ahora lo que voy a utilizar ahí, en lugar de la norma uniforme, pues la norma esencialmente uniforme o cualquier otro invento que hagamos. No es posible. ¿Bien? No es posible porque en realidad eso no depende de la norma, depende de la naturaleza de las funciones. Entonces, tenemos convergencia, no podemos decir convergencia uniforme siempre, tenemos convergencia uniforme, que era el caso que yo les mostraba a ustedes en aquella animación de Taylor, que es prima hermano de los polinomios de Lagrange. Pues en realidad lo que yo les mostraba es que como tenía una función analítica, podía descodificar, una función entera, una función que es analítica en todo C, podía descodificar. De esos coeficientes contiene la información de todo su comportamiento, cosa que no sucede en este caso que tienen en pantalla. No es que el problema de decodificación, porque después de la pregunta de Carlos, y yo soy a veces de repasar las cosas que me preguntan, quizás no en el momento, digo, bueno, igual ellos entendieron y piensan que perfecto. Mira, siempre voy a poder descodificar, ¿no? Siempre que esté en presencia de funciones analíticas, que son las analíticas que a veces asociamos a que cumple la derivada, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En realidad me refiero a la definición original de que una función sea analítica es que tiene una serie de potencias que converge en cada punto. ¿Bien? Entonces, si efectivamente, si esa función es analítica, esto que está aquí va a funcionar, si no, no funciona. Y el ejemplo que tenían, que les mostré hace un momento y les vuelvo a mostrar, en este ejemplo que tienen aquí, me asegura que lo contrario no es posible. Bien, cerramos entonces con ese gran modelo importante que es que son los polinomios de Legendre, ese gran modelo de aproximación que son los polinomios de Legendre. De ahí nos llevamos, efectivamente, podemos aproximarnos a la función, a los valores de la función tanto que queramos, lo cual no implica convergencia uniforme. Bien, convergencia uniforme, porque los ceros, al tener los ceros que subir y bajar para describir ese comportamiento, pues ya ahí pierdes esa propiedad. Bueno, vamos entonces
al caso de otro esquema de interpolación, la interpolación del MIT, que con esto termino para no agobiarnos mucho y continuamos la próxima semana. ¿Qué es la interpolación del MIT? Ahora yo tengo el mismo problema de interpolación anterior. Yo quiero que dado ya sea de forma experimental o ya sea mediante un análisis estadístico, yo quiero tener los datos con los cuales voy a interpolar y el valor de las correspondientes funciones. Pero ahora quiero que no solo coincida el polinomio de interpolación con el valor de la función, sino que además su derivada, la del polinomio, coincida con la derivada de la función en un determinado punto. ¿Bien? Eso es lo que es la interpolación del MIT. O sea, ahora incluimos las derivadas dentro de ese grupo. Ahí arriba tienen el problema de interpolación al que vamos a apelar durante esta segunda parte de la clase y en la próxima, que el teorema de la gran interpolación lo que me dice, si yo tengo n más un nodo de x0 a xn, bien, los puntos que corresponden, o sea, los valores imágenes de cada uno de esos puntos, bien, entonces diremos que el polinomio P sub n igual, o sea, puede alcanzar los valores, tiene sentido verlo el P sub n en los valores estos x sub i, los valores estos x sub i, desde i igual 1 hasta n, si ese polinomio original cumple con cierta propiedad. Insisto, Merel-Keynes o Boole es complicado. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de interpolación que tienen arriba? Tengo los puntos y los valores de la función y lo que quiero es un polinomio que se anule en esos puntos. Genial. Eso se obtiene con la fórmula que aparece aquí, que ya la conocemos, que es lo que hemos estado utilizando, estudiando para la fórmula de interpolación de la clase. ¿Cuál es el problema de interpolación del MIT? El problema de interpolación del MIT, que yo he recortado y no quiero presentarlo en versión ampliada para no consumirle demasiado tiempo, lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo x1, x2, xn, que son puntos de interpolación. Los valores de la función en esos puntos y de sus derivadas. ¿Ven? Y si nuestro problema es encontrar un polinomio tal que el polinomio evaluado en determinado punto sea el mismo polinomio y que el polinomio evaluado en 1 sobre el punto se añade o sea, se añade al o sea, coincide el valor de la función del punto y coincide de la derivada en ese punto. Fíjense que esto está relacionado con lo que hablamos de aproximación de forma. Creo que antes, cuando fui a hablar de aproximación de forma, me desvié un poco. Hay veces que aproximarse no es acercarse en valores, sino que donde la función es creciente, la mía sea creciente. Donde la función es cóncava, la mía sea cóncava. Porque a mí lo que me interesa muchas veces son las propiedades de la función para las interpretaciones, no la función en sí misma. No me interesa su naturaleza. Solo me interesa de esa función algunas de sus propiedades que de acuerdo al área de conocimiento donde yo estoy, eso es lo que interesa. Bien, eso nosotros no lo cuestionamos, nosotros damos todas las variantes posibles. El polinomio de interpolación de Lagrange, entonces lo que pide es encontrar un polinomio, esto que aparece abajo. Si tienes una tabla, ¿ven? Los xn, y tiene los valores de la función y además lo de su derivada, tú quieres un polinomio que en cada punto coincida con el de la función y que la derivada coincida con la derivada en ese punto de la función. Esto se puede generalizar y que no solo coincida la primera, la segunda derivada y sería un poco más extenso. También hay resultados de ese tipo. ¿Bien? También hay resultados de ese tipo. Pero ya te digo, o sea, con esto ya les digo, con esto
de que tenga el polinomio y su derivada y que las derivadas coinciden con el valor de la función, del momento está bien. Bien, vamos entonces al teorema básico de esta área, que es prácticamente lo último que hacemos. El teorema me dice, existe un polinomio que sus valores coinciden con el de la función en un determinado punto y su derivada con el de sus derivados. Me dice el teorema de Hermite que existe un único. Hermite, tengan en cuenta ustedes que es un constructivista empedernido. Es decir, una persona que hace las demostraciones en base a ejemplos. Ah, esto no es cierto porque no se cumple no sé qué, o esto es cierto porque se cumple esto y esto y esto y esto y esto. En este caso. Bien. Bueno. Vamos a ver efectivamente. La idea aquí tiene mucho para dejarles a ustedes. Vamos a considerar que tengo los polinomios y además conozco los valores de los polinomios y sus derivadas. Entonces la solución va a ser considerar el polinomio P sub n, P en X, este que está aquí, ¿bien? Este que está aquí, donde A es el que aparece en rojo debajo, B el que aparece en rojo debajo, y ambos dependen del polinomio de interpolación de Lagrange. Ambos dependen del polinomio de interpolación de Lagrange. Así que entonces con estas dos fórmulas que tengo en rojo, yo eso se lo dejo a ustedes, como dice ahí, it is left to the reader to verify. ¿Bien? O sea, eso yo se lo dejo. Lo que hay que comprobar es que en cada punto X y coincide con el valor de la función y los otros coinciden con el valor de la derivada. Que eso es cierto. Bien. Entonces, ahí solo sería eso. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, perfecto. Vamos a ver la unicidad. Esto nos garantiza la existencia. Insisto, existencia, demostración constructiva. O sea, aquí para demostrar que existe se dice, mira, es este. Y pruebo que este cumple las propiedades. Otra cosa son las demostraciones generales, abstractas. Pero aquí todo es muy concreto. Tengo este polinomio, el que ahí marcado es P sub P en X en rojo. Tengo este polinomio, donde A y B son como en esta marca, en esta ecuación que hemos puesto debajo, donde estos son A y B, y a partir de ahí, a trabajar. Adelante. ¿Bien? Entonces, claro, ¿qué sucede si yo tengo como en este caso aquí, o sea, ya yo tengo garantizada la existencia, lo que no tengo garantizada es la unicidad? Vamos a suponer que hay otro. Esos polinomios todos son de grado 2n-1, ¿eh? Todos los polinomios son de grado 2n-1. Recuerden que tienen n más un 0. N más un 0. Por tanto, necesitan n-1, un polinomio de n-1 para los ceros, porque eso depende de cuántos coeficientes tiene un polinomio de grado n, tiene n más 1, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer, o sea, estos son polinomios de grado 2n-1, tendría que contar la parte de interpolación de la derivada con las mismas propiedades, vamos a suponer. Entonces voy a tomar la diferencia, entonces quiere decir que voy a tener al menos puntos de multiplicidad 2, pero sin embargo, si tengo puntos de multiplicidad 2, entonces el número de 0 no puede ser 2n-1, tendría que ser 2n. Ahí hay una contradicción, por lo tanto, los polinomios, estos P sub n y Q sub n, tienen que ser iguales. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Puede parecer tedioso, bien, puede parecer tedioso, puede parecer duro el tema, pero insisto, debemos mirar demostraciones, debemos entender demostraciones, porque ahí en las demostraciones, donde adquirimos la experiencia para lo que nosotros vamos a hacer. No grandes teoremas y los operadores de Ignacio y arriba operadores y vienen y van. Hay que mirar demostraciones, porque lo que hacemos es demostrar, ¿sí?, para los artículos. Preguntas, lo que quieran preguntar, lo que quieran